Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo encuentro. En esta clase vamos a trabajar sobre los siguientes contenidos: gases ideales, mezcla de gases ideales, gases reales, vamos a ver las grandes diferencias, coeficiente de compresibilidad y tablas. A lo largo de esta exposición vamos a poder comprender las diferencias que existen entre cada uno de estos métodos que nos permiten conocer las propiedades de las sustancias. Cualquier ecuación que relacione la presión, la temperatura y el volumen específico de una sustancia se denomina ecuación de estado. Existen un montón de ecuaciones de estado. Para poder comprender el modelo más básico, llamado ecuación de estado de gas ideal, primero debemos definir qué es un gas ideal. Básicamente, un gas ideal es aquel que obedece a la ecuación de estado de los gases ideales lógicamente. Este gas ideal, que es una sustancia imaginaria, está compuesto por partículas puntuales que se desplazan aleatoriamente y no interactúan entre sí. El volumen molecular es despreciable frente al volumen total ocupado. Las fuerzas intermoleculares tienen poca importancia frente a la energía cinética de las partículas. Y podemos destacar que los gases reales se comportan aproximadamente como ideales a bajas densidades, como veremos posteriormente. Este modelo, que contempla al gas ideal como sustancia imaginaria que cumple con estas premisas que estamos comentando, nos permite aproximar con poco error el comportamiento de gases nobles, oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, lo cual facilita la resolución de los problemas debido a que no hay que recurrir a una tabla o a un modelo de ecuación de estado más complejo. O sea, se puede usar el modelo más sencillo y más básico, que es el que vamos a ver a continuación, incurriendo en muy poco error cuando se dan las condiciones idóneas a su tratamiento. Ahora que ya tenemos una idea más aproximada de a qué se considera un gas ideal, debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿cuál es la expresión que vincula las propiedades como presión, temperatura y volumen específico? ¿Cuál es esa expresión que va a vincular esas propiedades referidas a un gas ideal, siguiendo las premisas que vimos anteriormente? Para ello, vamos a recurrir a una pequeña revisión histórica. En 1662, el inglés Robert Boyle descubrió, en función de unos experimentos que estaba realizando, que la presión es inversamente proporcional al volumen. Unos cuantos años más tarde, en 1804, dos franceses, Charles y Guy Lussac, determinaron también de manera experimental que en un gas a bajas presiones el volumen era directamente proporcional a la temperatura. Y unos cuantos años más tarde, en 1874, se introdujo el concepto de constante universal de los gases. De esta manera, si unificamos todas estas relaciones en una sola expresión, obtenemos lo que se llama la ecuación de estado del gas ideal. La misma nos dice que la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante universal por la temperatura. Esta temperatura se trabaja en la escala Kelvin, la escala absoluta. Recordemos que el número de moles se puede expresar como la masa sobre el peso molecular o masa molar, como también lo pueden encontrar en la bibliografía. Si pasamos la masa dividiendo sobre el volumen, obtenemos el volumen específico. Y si a la constante universal de los gases la dividimos por el peso molecular de la sustancia que se está analizando, obtenemos lo que se llama el R particular del gas que estamos analizando. Por lo que la expresión queda resumida de la siguiente manera: presión por volumen específico es igual a la constante particular del gas por la temperatura en la escala absoluta. A modo de resumen entonces, la siguiente expresión, presión por volumen específico igual a el R particular del gas por la temperatura, es nuestra ecuación de estado para gases ideales. Y esta expresión predice el comportamiento de presión, volumen y temperatura de un gas bajo determinadas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Alta temperatura y baja presión. Si se cumplen estas condiciones, vamos a incurrir en
errores pequeños a la hora de estimar el comportamiento de las propiedades. Constante universal de los gases. Esta constante es la misma para todas las sustancias y su valor es el que vemos aquí en los distintos sistemas de unidades. La constante particular de un gas. Esta constante es la relación entre la constante universal de los gases y el peso molecular o masa molar de la sustancia que estamos analizando. Como nota importante, debemos recordar que el peso molecular o masa molar tiene como unidad kilogramos por kilomol o libras por libras mol. Con este pequeño resumen quedan expresadas las premisas que deben cumplir los gases ideales y la ecuación de estado que vincula las propiedades de una sustancia imaginaria o gas ideal. Ahora que ya definimos gases ideales, estamos en condiciones de hablar sobre mezclas de gases ideales. Como bien dijimos anteriormente, en un gas ideal, sus moléculas se encuentran lo suficientemente alejadas de tal manera que ninguna afecta a la otra. Este tipo de situaciones se pueden percibir como válidas cuando trabajamos en bajas densidades. También comentamos que los gases reales se aproximan a este comportamiento cuando trabajamos a baja presión o a alta temperatura. Por lo tanto, debido a estas definiciones de gas ideal, cuando trabajamos con mezclas de gases ideales, mezclas no reactivas, también se comporta como si fuera un gas ideal. Por ejemplo, el aire se puede trabajar como si fuera un gas ideal, sobre todo en el intervalo donde el oxígeno y el nitrógeno se comportan como gas ideal, debido a que son los componentes mayoritarios de esta mezcla llamada aire. Ahora bien, ¿por qué nos interesan las mezclas de gases ideales? Porque nos interesa, obviamente, predecir el comportamiento de la presión, el volumen y la temperatura. Y para poder predecir este comportamiento en una mezcla de gases ideales, vamos a recurrir a dos modelos. El primer modelo es el llamado Ley de Dalton de presiones aditivas. Y este modelo lo que nos dice es que la presión de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones que cada gas ejercería si existiera solo a la temperatura y volumen de la mezcla. El otro modelo que vamos a utilizar se refiere a la ley de Amagat de volúmenes aditivos, que nos dice que el volumen de una mezcla de gases es igual a la suma de los volúmenes que cada gas ocuparía si existiera solo a la temperatura y a la presión de la mezcla. En otras palabras, podemos definir lo que se llama la presión parcial, que básicamente es la presión que ejercería uno de los gases estando solo. Por eso aquí podemos ver que P minúscula sub I es igual a X sub I por la presión de la mezcla y que la suma de las presiones parciales es igual a la presión total. Este X sub I sería como una fracción de la presión total. Lo mismo sucede con esta nueva definición que llamaremos volumen parcial. Es el volumen que ocuparía uno de los gases estando solo en las condiciones de presión y temperatura de la mezcla. Ese volumen parcial, B sub I, va a ser igual a esta fracción X sub I por el volumen total. Y lógicamente que la suma de los volúmenes parciales va a ser igual al volumen total de la mezcla. Profundizando un poquito en la matemática, cuando hablamos de una fracción de presión que lo denotamos con la letra X sub I, lo que estamos relacionando es la presión parcial de uno de los gases de la mezcla sobre la presión total, y la fracción de volumen será la que nos relacione el volumen de uno de los gases de la mezcla con respecto al volumen total de la mezcla. Ahora bien, como estamos trabajando con mezcla de gases ideales, podemos deducir a partir de la ecuación de estado de, obviamente, gases ideales lo siguiente: que la relación entre la presión parcial y la presión total va a ser igual a la relación entre el volumen parcial y el volumen total, y que también va a ser igual a la relación entre el número de moles de uno de los gases de la mezcla con respecto al número de moles totales. Esto lo vamos a llamar fracción y lo vamos a denotar con la letra X. También lo van a poder encontrar en la bibliografía con la letra I. Lo importante es que se entienda el concepto de fracción.
Ahora, ¿cómo se deduce que esta relación es igual a esta y que esta relación de volúmenes también es igual a esta? Vamos a trabajar rápidamente con la ecuación de estado. Supongamos que de la ecuación de estado despejamos la presión parcial P sub I de uno de los gases de la mezcla. Recuerden que la presión parcial P sub I es a la temperatura y volumen de la mezcla. Entonces, aquí tenemos la presión parcial de uno de los gases de la mezcla a la temperatura de la mezcla y el volumen de la mezcla. Y de la ecuación de estado vamos a despejar la presión, número de moles de uno de los gases, por la constante universal, por la temperatura de la mezcla, sobre el volumen de la mezcla. Surge de, lógicamente, despejar la presión parcial de la ecuación de estado. Si realizamos lo mismo para la presión de la mezcla, esto queda de la siguiente manera. Y aquí podemos ver que se puede simplificar la constante universal de los gases, la temperatura de la mezcla y el volumen de la mezcla, quedándonos la relación entre número de moles. Aquí está con mayúscula, pero es lo mismo que escribirlo en minúscula. Si hacemos el mismo análisis para la relación entre el volumen parcial con respecto al volumen total, vamos a llegar a la misma conclusión. Cabe destacar que esta expresión que tenemos acá solo es válida para mezclas de gases ideales, debido a que lo que dedujimos fue considerando el comportamiento de las sustancias como gases ideales, porque usamos la ecuación de estado para gases ideales. Así que esto es válido solamente para el caso de gases ideales.